Muy buenas, gente, bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio. Es que hace mucho no subía episodios de podcast, así que ya tocaba, era momento de un podcast. Voy a intentar acortarlo esta vez porque sé que un podcast de literatura de media hora, como que, no sé, siento que no va tanto al caso. Sé que suelen durar bastante los podcasts, pero quiero hacer que duren más o menos como lo que duran mis videos, ¿no? Y la razón por la que no he estado subiendo tantos videos y tantos episodios de podcast de estos últimos meses es que me he estado dedicando a mis proyectos literarios. Y si me siguen en Instagram ya seguramente saben a lo que me refiero. Y es que he estado creando un blog para compartir con ustedes todo lo que estoy escribiendo, especialmente sobre fantasía. Les voy a dejar en el enlace de la descripción el link el blog como tal. Les voy a dejar el link del blog. Así que, pues nada, así está la cosa, ¿no? Ya, retomando un poco las cosas aquí en YouTube. Y el tema de hoy, el tema que nos prepara este video es piratería en la literatura en general, ¿no? Piratería en general y también un poco de plagio, diría yo, porque también tengo pensado hablar sobre plagio. Veamos, ¿por dónde empezar? La piratería, creo que ya muchos, diría que todos sabemos que es este acto de tomar un producto y copiarlo exactamente igual y obtener un beneficio de ello, o sea, sin dar créditos al autor. Y esto obviamente es ilegal en muchos países. Yo creo que en casi todos los países es ilegal esto. Y la piratería ha estado presente especialmente en la época contemporánea a partir del surgimiento de Internet. Y esto pues ha facilitado a muchas personas que se copien textos de libros que pues antes era imposible acceder a menos que tuvieras una copia, y ahora fácilmente puedes descargarlos desde tu teléfono. O sea, puedes abrir cualquier aplicación como Telegram, por ejemplo, que yo uso Telegram, les voy a ser honesto, desde el inicio sí uso Telegram para descargar libros, especialmente yo diría sin derechos de autor, que ahorita voy a entrar en ese tema. Pero pues sí uso bastante Telegram porque si no me quedo totalmente pobre, porque creo que leo bastante sin presumir, ¿eh? No crean que estoy presumiendo, ¿no? Sí leo bastante y creo que ese es otro de los temas que ya me estoy desviando un poco, pero ahí está la cosa, ¿no? Tienes un teléfono que te permite tener acceso a muchas páginas de descarga de links de libros digitales, especialmente en formato de EPUB y PDF, que creo que son los más populares. Y pues sí, esto ha sido muy popular últimamente y creo que se debe a una buena razón. No digo que sea buena en términos legales porque obviamente todo esto es ilegal, pero para comenzar creo que los libros cada vez están más caros y esto se debe a muchísimos factores, especialmente la inflación y todos los temas que tienen las editoriales con vender más. También la época post pandemia ha afectado mucho a este negocio, al negocio editorial. Entonces a las editoriales les conviene que compren los libros en sus librerías o en sus páginas web. También a los autores independientes, que conozco muchos, pues obviamente no les va a agradar que alguien se descargue gratis un libro desde alguna plataforma, especialmente cuando ellos viven de eso y no dependen de una editorial para publicar. Entonces es importante considerar también a los autores independientes. Pero viéndolo desde el punto de vista desde un lector, la verdad es que es complicado. El lector promedio mexicano, al menos voy a hablar desde lo que yo conozco, ¿no? Porque yo conozco la sociedad mexicana lectora, no conozco de otros países porque vivo en México, no conozco Estados Unidos, de Canadá, donde es más popular que se compren libros en físico. Pero al menos aquí en México, pues sí, el lector promedio, pues no puede estar gastando su quincena en comprar demasiados libros en físico, porque estos son muy, muy caros, son bastante caros. Un libro te cuesta desde 200 hasta 600 pesos, que eso ya es bastante, o sea, es muchísimo, 200 a 600 pesos. Y eso es uno solo, o sea, si quieres comprar más, te puede salir hasta en 5,000 pesos comprar unos 7 libros más o menos. Luego también hay paquetes con diferentes ediciones, especialmente con sagas, trilogías y todo eso, que salen un poquito más baratas, pero igual sigue siendo caro. Es por eso que muchos recurren a la piratería, a la descarga de PDFs para poder leer, para poder conocer las obras que les gustan. Y aquí es donde entra el problema, porque obviamente esto está ilegal, o sea, es ilegal más bien. Y no digo que esté totalmente mal, porque vamos a considerar varias cosas. Primero, hay muchos autores a los que no les falta pan en la mesa. No creo que autores como Stephen King les hagas daño por descargar un libro ilegal de ellos, porque pues
ya venden demasiado en países como Estados Unidos y Canadá y partes de Europa para poder vivir bien. O sea, el mercado latino es pues pequeño en comparación a otros. Entonces, pues no les hace falta. Y creo que en este apartado, en esta parte, pues está bien. O sea, no creo que esté mal directamente descargar libros piratas. No creo que esté mal descargar libros en PDF de Stephen King o autores similares que ya vendan muchísimo y que tengan millones de ventas registradas anualmente. Pero, en cambio, con autores, como decía, independientes, creo que el tema cambia un poco, porque yo también soy escritor. Y no me gustaría que personas estén descargando mis libros cuando yo intento ganar un poquito de eso, ¿no? Sí me gustaría que exista una aportación, una remuneración más bien por todo el trabajo que hago. Y creo que eso también le sucede a muchísimos autores independientes que ganan casi nada en comparación de autores gigantes que venden demasiados libros, que venden muchísimos libros. Entonces en esta parte creo que sí hay que considerar a los autores independientes. También tenemos el caso de libros sin derechos de autor, que es lo que yo principalmente consumo, ¿no? Aquí no me molesta tanto, por ejemplo, escuchar un audiolibro gratis en internet o descargar libros de Telegram o de algunas otras plataformas porque son gratis, o sea, no tendrían que cobrarte por ellos, son de dominio público, no tienen derechos de autor. Pero sí diría que hay muchas ediciones que vale la pena conseguir, especialmente por su traducción y por el análisis que se realiza en la obra dentro de la edición, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de los Penguin clásicos, que son muy buenos. A mí me encantan esos libros y sí suelen ser muy caros en algunas ocasiones. Sin embargo, también hay muchas otras ediciones, muchas otras editoriales que venden libros a muy buen precio, con ediciones muy buenas, con prólogos muy bien escritos. Entonces depende mucho ya de cada persona, pero creo que descargando libros que no tienen derechos de autor, que son de dominio público, pues realmente no hay nada de malo. O sea, eso no es ilegal, eso es totalmente legal. Tú puedes llegar y descargar un libro de internet totalmente gratis de algún autor que ya esté dentro del dominio público. Ahora bien, si tú quieres distribuir es otra cosa, porque también existe la distribución ilegal. Sin embargo, creo que en el caso de los libros sin derechos de autor no hay tanto problema, porque lo único que debes de hacer es conseguir una traducción original y también a esa traducción le añades algún prólogo o análisis breve de la obra para que también sea original, para que pues no te anden diciendo que te estás robando ediciones de otras editoriales, ¿no? Porque ahí ya te puedes meter en temas legales. Sin embargo, en general en estos libros, en este tipo de libros no hay mucho problema. Realmente el conflicto radica en los autores que tienen poco reconocimiento, ¿no? Porque ahí sí creo que deberíamos de estar apoyando a los autores independientes, deberíamos de estar pagando por sus obras, porque es algo que necesitan más, todavía más que editoriales gigantes que venden muchísimo, que autores gigantes y muy reconocidos lo necesitan todavía más. Entonces, el problema no está tanto en la piratería como concepto ilegal, sino más bien en cómo se implementa, en cómo cada persona saca provecho de ella. Si se comienzan a distribuir libros de autores independientes de forma masiva, pues creo que eso sí les podría estar quitando muchas ganancias, y aunque pueda hacer que sean más conocidos, la verdad es que sí se aprecia una remuneración económica cuando alguien compra un libro. Es algo que se aprecia muchísimo, se los digo porque también soy escritor independiente, pero en la parte de editoriales mucho más grandes o libros sin derechos de autor, pues creo que no hay tanto problema, al menos en mi opinión. Creo que esto permite que se difunda mucho más la literatura y que muchas otras personas lleguen a leer, a tener acceso a esos libros, porque creo que muchas personas tienen prioridades antes de comprar libros físicos, pero también les gusta leer, también disfrutan de leer, y creo que estamos viviendo en una época donde, a pesar de que muchos digan que la gente no lee, yo creo que sí, yo creo que estamos en una época donde la gente lee muchísimo justo por esto, por este fenómeno, porque se ha globalizado la literatura. Y creo que no hay nada más bonito que pues tener a un montón de gente, a una población enorme leyendo, porque creo que hace muchos años, de hecho creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a tanto conocimiento en un mismo sitio, literalmente en nuestro teléfono. Pero bueno, eso ha sido mi opinión. Dejen la suya en los comentarios si tienen algo que decir, que aportar. Yo con mucho gusto los leo. Y así que bueno, eso ha sido todo por este podcast. Y también quiero
otra vez mencionar lo del blog. Lo voy a dejar en la descripción. Voy a dejar el link en la descripción. Se llama Darkmark. O sea, todo lo que he estado subiendo sobre escritura, pues lo he separado un poco de este proyecto porque creo que esto es más de difusión literaria en general. Entonces, para tenerlo más centralizado, pues ahí tienen Darkmark también en redes sociales. Y bueno, vayan a leer algunos de mis cuentos a ver qué les parece. Y nada, nos estaremos viendo por aquí en YouTube, en Instagram, donde ustedes quieran. También en TikTok, no sé. Ya, me estoy volviendo loco con tantas redes sociales. Pero ha estado divertido. Ha estado divertido compartir mis opiniones con ustedes. Así que bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Saludos, adiós.